Apocalipsis 20, del 1 al 15. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Señor, por este día, Señor, por un domingo más, Padre, reunidos en tu nombre, Señor. Hoy elevamos nuestros corazones en gratitud, Padre, recordando, Señor, tu resurrección, Señor. Ese acontecimiento, Padre, que nos dio la victoria del bien sobre el mal, Padre. Te quiero rogar, Padre, por Fran, Señor, que es quien trae el mensaje el día de hoy, Señor, que tenga claridad y sabiduría, Padre, y que cada palabra que diga sea guiada por el Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias una vez más, Padre, y te ruego que nuestros corazones estén abiertos, Señor, a escuchar el mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, feliz día de resurrección, y para todos los cristianos hoy es un día muy especial y espero que el Señor nos anime recordando un año más que Cristo vive, y porque Cristo vive, todo aquel que está en Cristo vivirá. Y coincide nuestra serie de Apocalipsis con este domingo de resurrección, y creo que el texto que ha coincidido con el domingo de resurrección es maravilloso. Es un texto que a mí me ha bendecido tanto esta semana y espero poder explicarlo bien y dar con claridad algunas enseñanzas que provienen de este capítulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar el texto y después intentar aplicar el texto. Y como habéis visto, en este texto vemos resurrección, pero también vemos muerte. Ahora, la muerte es terrible, es terrible. Decía Pablo Neruda, la muerte es un ladrón que nos roba todo lo que amamos. Tolstoy decía que la muerte es el final de la vida y no hay consuelo en ello. La muerte es un enemigo que nunca deja de acechar, dijo Nietzsche. Esa es la perspectiva, ¿no? Sin Cristo, de la muerte. Pero como vemos en el capítulo 20, para el creyente, la muerte no es lo que parece ser.
Esto nos llena de esperanza a través del Cordero. No podemos separar la resurrección de Jesús. Sin Jesús no hay resurrección. Jesús es la resurrección. Entonces no celebramos meramente la vida, celebramos a Jesús, quien es nuestra vida y quien nos ha dado vida. Y quiero hablar de esto a la luz de Apocalipsis 20 en esta mañana. Entonces, María Gabriela, si me puedes poner ahí los puntos que he puesto para mostrar un poco la división que he hecho. Y vamos a ver 4 secciones en este capítulo. Como sabéis, nos encanta predicar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y esta es más o menos la forma en la que he dividido este capítulo. Primero que Satanás es atado, luego vemos a decapitados vivientes, una batalla final y una muerte irremediable. Lo primero que vemos es que Satanás es atado. Juan vuelve a ver algo, esta vez es un ángel con una llave y una cadena. El ángel sujeta a un dragón. ¿Y quién es este dragón? Pues no hace falta que especulemos porque el texto mismo lo dice en el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. El dragón es Satanás. Y hemos visto al dragón en Apocalipsis, en el capítulo 12, quería devorar al hijo de la mujer, el que persiguió a la mujer y hace guerra en contra de la descendencia de la mujer. En el capítulo 13 vimos que el dragón da poder y autoridad a la bestia. En el capítulo 16, el dragón reúne a los reyes para la batalla en contra de Dios. Y en este capítulo 20 vemos el desenlace final para el dragón. Primero vemos que es atado, ¿vale? Y ahora, Satanás es encerrado para que no engañe más a las naciones. Y es por un tiempo que yo creo que es, como muchos de los números e imágenes de Apocalipsis, es figurativo. Peter Williamson dice que el Antiguo Testamento a menudo usa el número para indicar un número grande en vez de una cantidad precisa. Entonces, podemos pensar en que Satanás es atado por un tiempo, yo creo que largo e indefinido, y te preguntas a lo mejor cómo sucedió esto. ¿Cómo es que Satanás ha sido atado? Pues yo creo que lo que vemos aquí, podríamos tal vez contrastarlo con Apocalipsis 12. Aquí en Apocalipsis 12, si queréis regresar unas páginas para atrás, si tenéis una pantalla, pues hacerle el clic. Capítulo 12, en el versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, recordar que Apocalipsis no está entregado a nosotros, no creemos que sea de una forma cronológica, es decir, no es que el capítulo 12 ocurra en la línea del tiempo antes necesariamente que el capítulo, el que sea, son imágenes que nos dan verdades celestiales sobre la victoria del Cordero. Y yo creo que lo que vemos aquí es que que Satanás un día fue echado del cielo, del trono, para ser limitado, su actividad atada durante este tiempo. Es interesante que en Hebreos, también podéis buscarlo si queréis, capítulo 2, un pasaje muy relevante con el domingo de resurrección. En Hebreos 2, versículo 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hablando de Jesús, ¿vale? Jesús se encarna para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo creo que cuando Jesús vence en la cruz, cuando resucita, vence al diablo. Y ya el diablo no tiene libertad para acusar a los santos. Es interesante que si estudias el Antiguo Testamento, sí ves a Satanás
delante del trono de Dios. Lo ves en Job, lo ves en Zacarías, por ejemplo, cuando Satanás está a la derecha del ángel de Jehová para acusar al sumo sacerdote Josué. ¿No ves eso? Creo que no lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. El diablo ya ha sido vencido. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, el diablo ha perdido todo derecho de acusación. Su actividad ha sido restringida. Ya no opera con la libertad que operaba antes. Imaginaros a un perro atado. Yo recuerdo que mi abuelo tenía un gran pastor alemán en su finca en Cantabria, y era un perro que a mí me daba muchísimo miedo, porque yo era pequeño, tendría 6 o 7 años, y el perro me miraba a los ojos. Y recuerdo que ese perro, mi abuelo lo tuvo que atar, porque era una fiera. Y sí, podía ladrar, y sí, podía comer y estar, pero ya no podía merodear la finca con la libertad que tenía antes. Y estas son las buenas noticias de este capítulo. Qué buenas noticias para las 7 iglesias. Qué buenas noticias para nosotros. Satanás está atado. Esa es la imagen. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Este ángel que desciende con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces esa es la primera imagen que tenemos aquí, a un dragón atado, prendido. Y luego vemos otra imagen que es sorprendente. Vemos a decapitados vivientes. Esto es, por una parte, glorioso, pero a la vez confuso. ¿Cómo que decapitados viviendo? Lo vemos, ¿no?, en los versículos 4 al 6. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Interesante, la misma cantidad que Satanás está atado, estos decapitados están reinando con Cristo. Ahora, si nos visitáis por primera vez este domingo y no habéis escuchado la serie de Apocalipsis, lo que hemos estado viendo es que hay dos opciones. Está la opción, entre comillas, más sencilla, que es seguir el rumbo del dragón o de la bestia, y está la segunda opción, que es recibir la marca del Cordero, seguir a Jesús, que aparenta ser más complicado porque vas en contracorriente, pero que, como vemos aquí, puede llevarte a la muerte, pero no te lleva a una muerte que es fatal. Esta gente moría de nuevo por la palabra de Dios, pero estaban vivos. Esas son las buenas noticias. No están muertos realmente, están sanos y salvos, vivos y reinando con Cristo. Esa es la esperanza del creyente. Es interesante lo que Jesús dice famosamente en una especie de funeral. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Están vivos, mientras que este dragón está atado. Además, vemos unas palabras bellas en el capítulo 20, versículo 6, una bienaventuranza que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No están solamente vivos, sino que son bienaventurados, participan de resurrección. La primera resurrección no es para todos. La primera resurrección parece estar apuntando a aquellos que mueren físicamente, pero siguen vivos. Fijaros en el versículo 4 lo que dice. Dice, y vi las almas de los decapitados. Es una vida espiritual. Es para aquellos que no recibieron la marca, para seguidores de Jesús. Toda persona será resucitada, por supuesto, para gloria o para juicio. Esa es la resurrección final. Pero creo que lo que estamos viendo aquí es
la resurrección de aquellos que mueren en Cristo y ahora están en la gloria, reinando con Jesús. El Evangelio son buenas noticias para el día a día. Pero el Evangelio, no olvidéis, que nos promete el cielo. Ahora hay una especie de respuesta a ese Evangelio que solamente piensa en el cielo y hablamos mucho de cómo el Evangelio transforma nuestro día a día. Pero no olvidemos que el cielo es real y que los que mueren en Cristo no mueren para dejar de ser o para sufrir en el infierno. Los que mueren en Cristo se van a reinar con Cristo. Por eso, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9, si queréis buscarlo. Esto es consuelo para aquellos que habéis perdido a seres queridos. Dice, como desconocidos, es 5, 2 Corintios 5, 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Buenas noticias, Mari Carmen. Tu madre está reinando con Cristo. Juanita, Juan, está reinando con Cristo. Reyes, podríamos dar nombres de hermanos, hermanas que han muerto en Cristo. ¿Y dónde están? Creo que el texto nos está diciendo que están reinando con Cristo. ¿Puedes decir que esta bienaventuranza es tuya? Pero bueno, volvemos al dragón. Vemos que hay una batalla final. Y esta batalla final ya hemos escuchado de ella a lo largo de Apocalipsis. Por eso digo que Apocalipsis no es un libro que se nos entregue cronológicamente, sino que vemos episodios que se repiten desde diferentes ángulos. Y aquí vemos la batalla final que ya hemos visto en el capítulo 16, en el capítulo 19 y ahora vemos en el capítulo 20. Y después de ser restringido por un largo tiempo, Satanás recibe la libertad para engañar de nuevo a las naciones y una vez más enfrentarse a Dios. Y lo intenta. No escarmienta, lo intenta. El que odia a la mujer, al bebé, a la descendencia de la mujer, es atado y después de recibir esta libertad, promueve una rebelión más. Y como vemos en estos versículos, el Cordero gana. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. En el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora imaginaros que estás leyendo esta carta, por ejemplo, en el siglo IV, año 303, y Diocleciano declara que hay que destruir las escrituras y los lugares de culto. Ordena a los creyentes a realizar sacrificios a los dioses romanos y si no lo hacen, perderían sus propiedades en el mejor de los casos o sufrir lo que otros creyentes sufrieron, como ser quemados vivos o arrojados a bestias salvajes. Imaginaros cómo este capítulo animaría a esa audiencia. Pensar, bueno, me pueden quitar mi casa, me pueden quitar mi vida, pero no me pueden quitar la vida eterna. Los creyentes mueren para reinar con Cristo. Satanás será finalmente vencido. Y eso son buenas noticias para ti y para mí. Y lo último que vemos es una escena muy difícil, lo reconozco, pero a la vez es una escena justa. Hay una muerte irremediable. Nuestra muerte en Cristo tiene remedio. Nos morimos y nos despertamos en esa primera resurrección con el Señor. Pero para aquellos que no están en Cristo, esa segunda muerte no tiene remedio. Es una muerte no solamente del cuerpo, sino también del alma. Es la muerte eterna. Los muertos, primeramente, son juzgados en los versículos 11 y 12. Es una escena diferente, un gran trono blanco. Hay alguien sentado en el trono. Y en esa escena, si os fijáis en el versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y
pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué escena? Todo ser humano, ¿para qué? Para ser juzgados. Hay libros abiertos. Uno es el libro de la vida. Me encanta ese nombre, libro de la vida. También hay libros que contienen contenido sobre los muertos. Versículo 12. Según sus obras serán los muertos juzgados. Ahora, el libro de la vida es conocido. De nuevo, ahí van los nombres de aquellos que son de Jesús. ¿Quieres que tu nombre esté en ese libro? Es garantía de perdón eterno, de herencia gloriosa, de ser del Señor. Y los que adoran a la bestia no tienen parte en este libro. Los que, como vemos en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, creo que el cristianismo contesta algunos dilemas de la vida, o todos, pero voy a hablar solamente de algunos ahora mismo, mejor que cualquier otra cosmovisión. Yo creo que esto que vemos aquí es difícil, pero es bueno, porque fijaros lo que dice, de nuevo, el versículo 12. Y vi a los muertos grandes, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, fijaros lo que dice, creo que es importante que miréis esto, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. El cristianismo nos ayuda a entender que el mal será juzgado. Y si el mal no es juzgado, esta vida no tiene sentido. Las víctimas de guerra, injustamente, ese insulto que humilló a otro, esa conversación murmuradora, esa trampa en el trabajo, esa mentira a tu cónyuge, esa noche desfasada, ese maltrato en clase, sea lo que sea. Si no hay juicio, estamos sufriendo sin sentido. O podemos traer sufrimiento sin conciencia, sin remordimiento. Pero fijaros lo que dice Mateo capítulo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Pensar en eso. No ha dicho de cada borrachera o de cada aventura sexual. No, está hablando ¿de qué? De toda palabra ociosa. Todo será juzgado. Fijaros lo que dice Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículos 31 al 36. Quiero también daros un ejemplo positivo. Cuando el Hijo del Hombre, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un juicio. Aquí vemos que el Señor ve esa ayuda al hambriento, al sediento, al forastero. Es decir, no solamente lo malo es percibido, sino también las obras justas de los santos. Entonces el cristianismo da sentido a través de este juicio justo a toda la injusticia que hay en este mundo. Y cuando hablo de injusticia, es fácil pensar en los más malos, en los más famosos. Pero te recuerdo que tú eres injusto y que tú te mereces también ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Pero gracias al Señor por la esperanza que tenemos en Jesús. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si vamos a ser librados de la ira venidera, no es por nuestra religión, no es por nuestra bondad, no es porque somos evangélicos, no es porque no adoramos imágenes, es porque Jesús nos libra de la ira venidera. En la cruz, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos. Pero además de este juicio justo, vemos que la muerte muere y que el Hades deja de ser. El Hades creo que es otra palabra para el infierno, el lugar donde van los que ahora mueren sin Cristo para ser encarcelados, entre comillas, antes de ser juzgados. Y vemos las buenas noticias en el versículo 14 de Apocalipsis 20, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte también morirá. Gracias al Señor, que la muerte morirá. Esta semana, como sabéis, mi mujer dio a luz. Y nuestra compañera de habitación, la primera noche, era una muchacha que tenía gemelos. Y estaba ingresada porque una de las dos había fallecido. Maldita muerte. La muerte va a morir. Gloria a Dios. No más separación. No más funerales. No más dolor. No más enfermedad. Porque Jesús venció a la muerte. Y ese es nuestro capítulo. Ese es Apocalipsis 20. Hemos visto. ¿Me lo ha quitado? ¿Satanás es atado? Sí. Y a la vez, los que mueren en Cristo viven y reinan. Vemos la batalla final y una muerte irremediable. Ahora, puedes ponerme ya las aplicaciones. Y las aplicaciones las he titulado de esta manera, las reflexiones finales. Realidades que no son lo que parecen. Vivimos en el ahora, en un momento en el que ya tenemos realidades del Evangelio que disfrutamos, pero en el todavía no del todo. Y quiero animaros y exhortaros y espero haceros reflexionar con estas tres realidades del capítulo 20. La primera realidad es que la muerte, para el creyente, no es lo que parece ser. Es el inicio de una vida eterna. ¡Qué buenas noticias! Y hermanos, no cualquier tipo de vida. Comonarcas con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La muerte para nosotros, hermanos, es el principio de un reino eterno con Cristo. El rey de Apocalipsis, el Cordero, no es como la bestia, no es como los reyes humanos. No solamente nos da perdón, nos da un sitio en su reino, un lugar. Nos permite reinar con Él.
nos hace sacerdotes de Dios. Nos da un lugar en su trono. Somos bienaventurados. La segunda muerte, piensa en esto, lo que dice el versículo 6, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Quiere decir que no es que solamente tengamos una esperanza espiritual de un día resucitar y estar con el Señor en la gloria, en el cielo, sino que un día resucitaremos no solamente espiritualmente, sino corporalmente en la resurrección final. Y la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Esa muerte eterna del cuerpo y del alma no tendrá parte de aquellos que estamos en Cristo. Todos deberíamos decir, todos los que hemos recibido el perdón, gracias Jesús. Apocalipsis está lleno de resurrección. El primer capítulo empieza con estas palabras. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús venció. Jesús vive. Y porque Jesús vive, todo aquel que está en Jesús vivirá. La muerte para el creyente no es lo que parece ser. Es el inicio de una vida eterna. Lo segundo que vemos en este capítulo es que el dragón ruge, la muerte acecha y el Hades espera, pero ninguno de ellos es tan poderoso como parecen. Indudablemente todos tememos la muerte, todos somos intimidados por el mal, por el dragón, por las influencias, vamos a decir, babilónicas, porque estamos en Apocalipsis. Todos nos sentimos esa presión social de abandonar tal vez el camino del Evangelio, de tal vez no ser tan claros con lo que creemos y a quién pertenecemos. Pero recordar, el diablo será vencido, ya está atado. Sí, la muerte, sí, la vamos a tener que experimentar, pero solamente es el comienzo de la vida eterna para los que estamos en Jesús. 1 Corintios capítulo 15, os lo leo si queréis, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no cedamos ante estos temores, seamos valientes sabiendo que somos bienaventurados. Esto nos debe impulsar para ser los mejores trabajadores posibles, los padres, esposos, madres, esposas, académicos, misioneros. Esto nos debe dar la valentía para continuar adelante, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo las personas que más pueden disfrutar de la vida porque no nos aferramos a ella, sabiendo que nos espera una vida aún mejor. Pero, claro, hay algo que, porque os queremos, os tenemos que decir, y es que la muerte, para quien no está bajo el Cordero, es mucho peor de lo que parece ser. No es simplemente que se apagan las luces y uno se va a la cama por toda la eternidad. No es algo... la Biblia no promueve un mensaje universalista que dice que todo va a salir bien para todo el mundo porque Dios es, de una forma humana y falsa, es amor. No es así. Dios va a juzgar. ¿Estás listo para este juicio? ¿La muerte es definitiva? ¿La muerte es intimidante sin Cristo? Ser juzgado según tus obras. No hay nadie aquí que quiera ser juzgado según sus obras. Te lo prometo. Ese necesitado que vistes saliendo del supermercado, al que no le ayudaste,
ese pensamiento iracundo en contra del que iba conduciendo demasiado rápido, demasiado lento, esa frustración con tus hijos porque no hacen exactamente lo que tú quieres que hagan, esa mentirilla para salir de una situación compleja. O sea, hemos metido la pata una y otra vez. Necesitamos un buen abogado. Ese es Jesús. Esta muerte sin Cristo es desesperanzadora. Por eso os rogamos hoy, si nos visitáis, contempla a Cristo, el Cordero resucitado. Recuerda que Él dio su vida, dio su cuerpo santo, dio su sangre santa, para que tú no seas juzgado según tus obras, sino que seas juzgado según su obra. Y así saber que la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. De nuevo, imaginaros cómo este capítulo ayudaría a las 7 iglesias. 7 iglesias que afrontaban diferentes retos: nomadismo, encarcelación, tribulación, falsos profetas con sus falsas enseñanzas, infidelidad, falsedad, falta de fuerza, materialismo y tibieza. Imaginaros el valor que este capítulo les daría para seguir a Cristo hasta el final, a vencer. Imaginaros, por ejemplo, el compañero Josh Sullivan, misionero en Sudáfrica, que estaba predicando como yo y fue raptado en medio de la predicación, secuestrado. Y yo creo que estuvo cerca de una semana secuestrado. Imaginaros lo que este capítulo haría a alguien que estuvo muy cerca de morir por el testimonio de Cristo. ¿Y cómo te ayuda a ti? ¿Qué es lo que estás afrontando? Tal vez estás luchando con una tentación, con un pecado que te lastra y dices, no sé si merece la pena seguir a Cristo en esto. Tal vez es un matrimonio difícil, tal vez es una situación laboral compleja, a lo mejor te has quedado sin trabajo recientemente. A lo mejor tienes que tomar una decisión muy difícil por Cristo. Míralo a través de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hermanos, Cristo vive. Cristo reina. Y nosotros somos llamados a reinar con Él. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Menos mal que no dice, estas cosas os he escrito a vosotros que vivís vidas muy religiosas o que habéis podido completar los 7 sacramentos o que habéis ido a todas las procesiones esta Semana Santa o que seguís los 5 pilares del Islam. No dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Glorioso Evangelio, gloriosa muerte, sepultura y resurrección del Cordero, del Rey, de nuestro Señor. Oremos a Él. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno saber que la muerte para el creyente es el principio de una vida eterna, reinando contigo, disfrutando de ti, Señor, esperando esa gloria eterna donde ya no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá más dolor. Señor, tú serás nuestro sol, nuestro templo, nuestro todo, y viviremos, Señor, contigo, gozando de ti y de la plenitud que hay en ti y en tu salvación,
para siempre. Danos valentía para recordar que sí, hay un enemigo, está Satanás, pero está bajo tu control. Danos valentía para saber que la muerte es una sombra para nosotros. Danos valentía, ayúdanos a vivir sin temor a nada de estas realidades que muchas veces nos paralizan a nosotros, han hecho daño a iglesias, en toda la historia del cristianismo. Pero que, Señor, el final de Apocalipsis es glorioso y por eso merece la pena. Eres digno, Jesús, de nuestra fidelidad. Ayúdanos a seguir dando testimonio en nuestra ciudad, en nuestros hogares. Obra, Espíritu Santo, en los creyentes y en aquellos que todavía no han rendido sus vidas a ti, Jesús. Que recuerden que a través de tu muerte, sepultura y resurrección hay perdón y vida eterna. Que crean en ti de una vez para siempre, Señor. Te adoramos, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.